y bien. Presta además servicios de asesoría y de consultoría a los diferentes actores relacionados con la educación, no solo en el Distrito Capital, también a la comunidad nacional en general, buscando, en todo caso, articular las funciones de la universidad con las problemáticas del entorno social. Mi nombre es María Fernanda y seré su acompañante en representación del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas durante esta jornada. En nombre del IEIE queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su asistencia y participación en este evento, en especial a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Harold Baca González. Profe, bienvenido. Durante el año 2009, la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas es un espacio académico obligatorio complementario que permite la construcción de conocimiento a partir del desafío de acercarse a debates y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Durante el proceso de inducción del periodo académico 2025-3 y según el acuerdo número 006 de 2025, la universidad, en cabeza de la Vicerrectoría Académica, ofrece para los estudiantes de primer semestre las conferencias introductorias en el marco de la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas, las cuales son un espacio académico vinculante entre las preguntas por el conocimiento, las expectativas de los estudiantes de primer ingreso, articulado con su propia esfera de interés formativo. Nuevamente, bienvenidos. Parte de la metodología de esta sesión de trabajo es que una vez culminada la presentación de nuestro conferencista invitado, se abrirá un espacio de preguntas y aclaraciones. El día de hoy les presentamos al docente Harold Baca González. A continuación, profe, leeremos algunos de sus créditos. Magíster en Matemáticas Aplicadas y licenciado en Matemáticas, autor de varios libros y obras propias de su experiencia. En esta oportunidad presenta la conferencia titulada Relaciones entre Inteligencia Artificial y la Universidad, Perspectivas. Démosle la bienvenida al profesor para iniciar la jornada. Bien, buenas tardes para todos y todas. Es extraordinario estar acá, ¿no? En estas condiciones, en cual está bien. Se habla bien de ustedes y habla bien de la universidad pública, de la universidad distrital. Pero yo le cambié un poco el título a la conferencia, ¿ok? Se denomina Inteligencia Artificial Educación Superior, una atención dinámica. Bueno, yo vengo de las ciencias básicas, yo soy docente de la Facultad Tecnológica, coordino un proyecto curricular en tecnología en electrónica e ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en controles. El tema viene de ahí. Entonces, el IEIE, quien nos administra, gestiona y desarrolla esta cátedra, pregunta es por la educación, por la pedagogía, por los asuntos del aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo es el asunto. Miren, lo primero que tengo que decirles es una pregunta inicial orientadora, es ¿qué es la inteligencia, no? O qué se considera actuar de manera inteligente, sobre todo en un espacio como este, que es la universidad, ¿no? Entonces, bueno, incluye una combinación afortunada, única, de muchos elementos: capacidades, comprensiones, conciencias, autoconciencias, aprendizajes, conocimientos, emociones, razonamientos, planificaciones, creatividades, pensamientos, resoluciones y escenarios como estos. Puestos en escenarios como estos, ¿no? Bien, entonces, antes de seguir, espérate, la idea es que hay en medio de todo eso complejo de cosas, ¿no? Hay una capacidad de percibir, inferir información, retenerla y de alguna manera aplicarla en algún escenario que puede ser la clase, que puede ser la casa, que puede ser la sociedad, que puede ser todo, ¿no? ¿Listo? Y aquí cito siempre, o trato de hablar de los clásicos colombianos. César Delgado, un profesor investigador de la Universidad del Valle, nos decía que en medio de todo eso, la única especie natural que posee una extraordinaria condición inteligente es la humana. ¿Cuál? Esa que se puede poner en el lugar del otro. No lo puede hacer ninguna especie.
ponerse en el lugar del otro. Entonces, mírense ustedes, mírense a la izquierda, a la derecha. ¿Vale? Ya lo miraron, exactamente, ya miraron, listo, eso es. Piensen en ponerse en el lugar del otro. Una vez que conozcan la condición humana, conozcan sus experiencias, conozcan todo, uno se pone en el lugar del otro y eso no lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Porque le permite pensar, actuar desde su perspectiva, pero en cabeza de otra persona. Eso es extraordinariamente inteligente. Así es ese es el reto que nos demanda estar en la universidad, ¿no? Bueno, y había otro, yo le adicioné un autor brasilero, Maosir Gadotti, es un educador de la Universidad de Sao Paulo, que ha visitado la universidad también permanentemente, César también, ya están algo veteranos como nosotros, cuando decía que todo espacio mediado, como lo que uno hace en educación, como acá, ¿cierto? Esta interacción que estamos viviendo, pues está mediada por muchos elementos. Por supuesto, el desconocimiento puede ser un elemento que media acá, no nos conocemos bien, pero siempre los actores de esta interacción buscan encontrarle sentido. Yo, en este caso, busco darle sentido a esta charla y entonces, ahora sí, eh, como vengo de las ciencias básicas, yo soy de las matemáticas, entonces apelo a Alexander Wisner-Gross, es un investigador, él es físico, doctor en física del MIT y trabaja en Harvard, ¿no? La Universidad de Harvard, el Instituto de Ciencias Aplicadas de Harvard. Él indaga sobre cómo actuar de manera inteligente, ¿no? ¿Listo? Entonces lo que él plantea como único principio es que esa fuerza de la inteligencia solamente es impulsada por un principio. ¿Cuál? Mantener, cuando usted actúa, que es como va a actuar también en la universidad, es mantener las opciones futuras abiertas. Es decir, uno actúa, pero sabe, digamos estratégicamente, que tiene abiertas muchas posibilidades con su actuación. ¿Ok? ¿Listo? No es uno no actúa para el momento y se acabó. No, actúa, dice Wisner, ¿cierto? Como la posibilidad de tener opciones futuras abiertas. Y por supuesto, pues tener opciones futuras abiertas implica centrarse en la libertad del individuo. ¿Sí? Lo que hace uno en la universidad es buscar la verdad en escenarios libres, en la libertad total. La libertad de indagar, la libertad de contradecir, la libertad de proponer. Y bueno, y piénsenlo, allá le pongo un poco con una fórmula, pero van ustedes a estudiarlo en sus cálculos y demás. Es un escenario donde piensen en esto, en la fuerza de la inteligencia, como cuando uno estudia un fenómeno de transferencia de calor en cierto objeto, con cierta geometría. Es decir, tenemos una geometría, puede ser como esta, muy irregular, y pone una semilla de calor y mire cómo es la transferencia de calor en esta geometría. Así es como lo propuso Wisner, ¿no? Él dice, esa fuerza de la inteligencia se incrementa o decrementa en términos del cambio de los escenarios posibles. Y entonces dice, para que se vuelva igual, ¿cierto? Esa fuerza de la inteligencia, esa función contextualizada de la inteligencia, esa fuerza cognitiva, está impulsada por T, que es un factor de potencia, potencia de la energía. Y ese símbolo, que es un gradiente, es una forma de variación de esos escenarios posibles, de esos escenarios accesibles, pues están en términos de ¿qué? De una entropía. Y recuerdan qué es la entropía, ¿no? La entropía en un sistema, así para hacerlo muy rápido, es la cantidad de incertidumbre que hay en ese sistema, que hay en un escenario. ¿Listo? Los físicos dicen, es toda aquella porción de energía que es la entropía, pues aquella parte de la energía que no puede volverse trabajo, que no puede volverse útil. Entonces, bueno, ese gradiente, ese cambio de las entropías es lo que nos da los escenarios posibles. Y bueno, y como en la termodinámica, ¿cierto? No, nada se destruye ni nada se crea, sino sencillamente se transforma en manera energética, entonces uno puede subir, bajar, entrar, salir en esos escenarios posibles. Y recuerde que actuar de manera inteligencia es tener abiertos los escenarios posibles. Actúa, pero para estratégicamente. Bueno, y después, ¿qué es lo que tenemos allí? Hay muchos grados
pero particularmente me interesa la inteligencia natural, ¿no? Entonces, yo lo explico, o lo explico desde me lo explicaba, trataba de entenderlo cuando inicié todas estas investigaciones, que solamente se puede explicar desde la biología. Bueno, entiendo que ustedes son de ingeniería ambiental, la mayoría, ¿cierto? ¿Quién es de ingeniería ambiental? Levante la mano. Listo, pues, sistemas biológicos, de matemáticas, física, ingeniería, ¿qué otra ingeniería? ¿No? ¿Nada más? ¿Alguna otra? Eso, las artes escénicas, el arte, importantísimo. Bien, qué bueno que hay artistas. ¿Listo? Hay una inteligencia natural que no la explica ninguna fórmula. Piensen en esto y voy a colocarlo en la siguiente diapositiva, pero todavía no. En que en la naturaleza hay actuaciones inteligentes, pero que nadie predetermina, sencillamente suceden. Y suceden de una manera armónica, de una manera supremamente interesante. Ahora sí vemos acá, aquí hay una, en la siguiente, mire ese link, yo espero que lo podamos abrir, un momentico, ¿listo? Sí, mire este caso de inteligencia natural. Se me ocurrió por alguna experiencia, pero miren cómo es una experiencia de trabajo inteligente ahí. Un momento. Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y, en la medida de lo posible, elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos, es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semillas de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Listo. Los polinizadores. Pararle ahí un momento. ¿Ya entendieron? Listo. Nadie le dice a los polinizadores, o sea, a los seres vivientes que andan de alguna manera en exactamente ciertas fechas del año, en exactamente con condiciones de temperatura específicas, de humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de condiciones que tienen que moverse de esa manera. ¿Listo? Y por supuesto en las grandes ciudades, como hay ausencia de verde, entonces llegan exactamente al lugar donde está el verde y se produce ese ciclo de manera permanente, se abre, se cierra, pero hay un orden, hay una inteligencia natural con la cual ocurre eso. Leslie Valiant, que es un profesor también de Harvard, ¿cierto? Preguntaba qué es lo que realmente vuelve no natural la inteligencia
o lo que surge como contraposición a lo que ocurre en un ser vivo. ¿Ya vieron cómo es un sistema vivo abierto, sí o no? Con una inteligencia reglada, pero que nadie la puso, nadie la dispuso, está allí, un orden, una armonía. Entonces, bueno, entonces, ¿qué se contrapone a esa inteligencia natural? Ah, bueno, listo. ¿Cuál es? Eliminarle el polo a tierra del sistema de la biología, de lo que está sucediendo. Entonces piensen que eso mismo va a suceder, pero eliminando la biología del asunto. Entonces eso es efectivamente lo que ocurre, ¿cierto? La diferencia fundamental en dónde está, aquí surge la atención. ¿Cuál es? Ah, el aprendizaje. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre lo natural y quitarle el polo a tierra biológico al sistema, que usted puede aprender, ¿cierto? La diferencia entre el aprendizaje artificial y el natural reside en la forma que se aprende. ¿Y cómo se aprende? A través de la interacción con el entorno. Eso no lo puede hacer artificialmente algo, eso lo hace la naturaleza, es la inteligencia natural. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es inteligencia artificial? Eliminar el polo a tierra biótico, biológico, y hacer lo que hace la naturaleza, pero de una manera computacional, ¿cierto? ¿Y cuál es la gran diferencia del asunto? Ah, pues que si estamos aquí en seres vivos podemos interactuar. Cuando les dije voltéense a mirar, seguramente cuando terminen la charla van a hablar y seguramente va a haber un dato interesante y así se tejen, se hace un tejido social a través de la interacción. Eso es lo que hace uno en la universidad. Y parece que es la forma en la que se genera la atención. Bueno, ¿cómo es que vamos a aprender, cierto? Entonces la naturaleza ha aprendido a aprender a lo largo de millones de años, ¿cierto? ¿Y cuál es la comparación o la atención? Ah, pues la humana, nuestra, esta interacción, pues el sentido común, la emoción, el sentimiento, eso que ustedes seguramente han perdido. Bueno, es una sorpresa, mire. Ah, no, pues era una sorpresa. Hay alguien con los celular, ¿cierto? Evitando la interacción, pero eso no importa, ¿no? Eso está bien, porque eso es lo que existe, ¿ok? El profesor en el salón de clase también le va a decir, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con el celular? Guárdelo, espérese, que estamos haciendo una cosa aquí interesante y tal. Queremos interactuar sin intermediación, sin eliminar lo biótico, ¿ok? Queremos trabajar en la inteligencia natural. Entonces, una vez hecha esa, bueno, ya, listo. ¿Quiénes han hecho, de acuerdo a esa atención, quiénes han desarrollado, quiénes han jalonado desde el punto de vista del conocimiento esa independencia, eliminar la biótica de todo el sistema? Ah, pues varios, todos los van a estudiar ustedes en sus cursos. Mire, está Pascal, Leibniz, los que crearon el cálculo diferencial, crearon máquinas para calcular que no fueran electrónicas. Joseph-Marie Jacquard es un francés que hizo un telar automático utilizando tarjetas. Mary Shelley, este es un ejemplo interesante que siempre lo llamo, desde las artes, desde la literatura, hizo el Frankenstein. Hay una expresión bien interesante con Mary Shelley, dice, cuando crea Frankenstein, Frankenstein habla y le dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Entonces, fíjense cómo se revierte la relación entre creador y criatura. Le dice que puede volverse el amo de ella, o es el amo de ella. Bueno, Charles Babbage con las calculadoras, Konrad Zuse con el ordenador programable. Bueno, esto más conocido, Alan Turing, en inglés, que utilizó un ordenador para decodificar los mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Shannon con las bases de programación para lo que actualmente se conoce como el ajedrez, el Deep Blue, por ejemplo, las máquinas que juegan ajedrez, John Boy Norman con la teoría de juegos. Todos estos realizadores adelantaron ese esfuerzo por eliminar la biótica para volver el pensamiento natural de un pensamiento artificial. Bien, esa evolución nos llega hasta hoy. Bueno, aquí te traigo a colación una conferencia que se hace en Dartmouth en el 56, John McCarthy, que es digamos, el creador del concepto de la inteligencia artificial. Entonces hace dos esfuerzos en esa conferencia, salen dos expresiones importantes: intentar replicar las facultades humanas, como la creatividad, el aprendizaje, el uso del lenguaje, el procesamiento natural del lenguaje, y dos, busca diseñar máquinas que funcionen con base en la primera regla de manera autónoma en ambientes complejos y cambiantes, como los que vamos a encontrar cuando vamos a estar en la universidad, ¿cierto?
Bueno, y ahí coloco varias fases, del 60 al 70 un desarrollo acelerado de eso, conceptualmente hablando, del 70 al 80 una época de especialización, o sea, de resolver ciertos problemas muy particulares haciendo esto, del 80 al 2020, yo lo pongo 40 años, seguramente deben ser menos, pero es sustituir, el esfuerzo por sustituir el humano por lo artificial, y los últimos 5 años en la discusión que estamos metidos hoy es, bueno, después de todo ese camino recorrido, ¿cómo vamos a cambiar para negar, convivir o afirmar esta relación de eliminar la inteligencia natural y sustituirla por otra artificial? Bueno, miren, Falsinski en el 2016 nos dio una definición de lo que es inteligencia artificial. Es un complejo de muchas ciencias. Si se dan cuenta, miren, hay ciencias de la computación, biología, neurociencias, física, matemáticas, lógica, filosofía, lingüística, y cada una de esas disciplinas nos da unos modelos semánticos o de interpretación, procesos cognitivos, métodos o algoritmos, modelos cerebrales, formalización de los modelos como el que traté de poner al principio, el de Wissner, cálculos lógicos, etc. Bueno, una vez ya entendimos que ya esa es la inteligencia artificial, que es interdisciplinar y que tiene muchas cosas metidas, atravesadas, entonces podemos entender cuál es el campo de especialización a la cual he llevado esto, ¿no? Entonces, diagnósticos médicos, tratar a través de la inteligencia artificial, reemplazar un médico para poder diagnosticar la salud de una persona, no importa su edad, por ejemplo. Ese es uno de los problemas que se han especializado en hacer, ¿no? Otros, desde la robótica, esquivar objetos, hablar una determinada lengua. La inteligencia artificial es muy eficiente, en eso no hay que negar ni cerrarse, en el aprendizaje del lenguaje de otras lenguas, diferente a la lengua franca, el español, ¿no? Entonces el inglés, el francés, el mandarín, etcétera. Hoy pueden hacerse traducciones impecables de un texto, gracias a la inteligencia artificial, y eso es, digamos, un elemento importante, interesante. Bueno, hay otros, Russell y Norvig, también investigadores de Harvard, dicen que se están desarrollando agentes capaces de detectar características del entorno y actuar de acuerdo a esos cambios que hay en el entorno. Bueno, es decir, las tensiones es básicamente trasladar a una máquina la capacidad de aprender, ¿cierto? Y sobre todo, de reemplazar el cerebro para reaprender y hacer un trabajo cíclico ahí, ¿no? Entonces, en eso uno ha distinguido tres pasos muy simples. Uno, tener muchos datos, tener una base de datos de información, de reglas que hay en un fenómeno. El segundo, abstraer de esa información algunas cosas que nos interesan. Y el último es generalizar de esa información, o sea, de todo lo particular llegar a lo general para poder realizar inferencias, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, entonces una vez hecho eso, nosotros dijimos, vamos a mirar la educación en ese contexto. ¿Cuál es la educación? A la universidad, hay un texto muy chiquito ahí que hubiera querido resumirlo más, pero básicamente es esto. La universidad surge en el siglo XI, en Bolonia. ¿Listo? Empieza su crecimiento, o sea, en la Edad Media. Bueno, la Universidad Distrital se crea en el 48, y ustedes escucharon bien, ¿no? Sí, primero fue un colegio, etcétera, etcétera, en el 48, pero la universidad propiamente dicha se institucionaliza, se formaliza hacia el siglo XI. Con Bolonia, bueno, hay algunos representantes, etcétera. Lo que dice ahí Jürgen Habermas, un alemán, dice que en la universidad lo que prima es un carácter dialógico y generar consensos a través de las interacciones, ¿ok? Para saber hacia dónde ir en la búsqueda de la verdad, en libertad. ¿Listo? Y lo que le dice es que todo eso lo que concluye o lo que sintetiza es que la universidad tiene un rol, tiene una responsabilidad social con el conocimiento, con la forma en la cual abordamos la ciencia, la tecnología, todo esto, ¿para qué? Para resolver cosas. Si estamos en el ambiente educativo, pues estamos en el ambiente del aprendizaje. Recuerden que la atención es aprender, ¿no? Y si estamos en el ambiente de la ingeniería, pues estamos resolviendo problemas con la menor pérdida de recursos posibles. Bien, una vez uno entiende qué es la educación superior y la universidad, entonces
dice, bueno, luego la universidad no es una sola, no, la universidad se ha transformado. Mire, esta es la universidad medieval, había una facultad donde se enseñaba arte, pero estaba centrada en el quadrivium y en el trivium, y en el quadrivium. ¿Cuál vez? Pues el aprendizaje de las matemáticas, de varios lenguajes, pero que se reducían no más a 3 o 4, inclusive en el arte, en la ingeniería, en la tecnología. Y eso se ha mantenido, sigamos, pero para Borrero, el padre que escribió mucho sobre universidad en la Javeriana, nos decía que la universidad es básicamente obligada a buscar, conocer y ponderar las formas de conocimiento, lo que confería un carácter de un proyecto universal, de nación, porque la universidad no está descontextualizada de la sociedad. Eso es lo que sucede cuando nos decía que es una organización del aprendizaje. Bueno, ¿qué quiere decir que es que la universidad como institución aprende? Recuerdan que la atención está en el aprendizaje. Pues que para desarrollarse se estudian los cambios en el entorno, los cambios en la política, los cambios socioculturales, las experiencias que hemos tenido acá como institución, etcétera, etcétera, y todo eso vuelve un ciclo para cambiar, para hacer programas e institucional y entender que el mundo del aprendizaje es un mundo en constante movimiento, en una dinámica. Y la universidad como organización que aprende entonces tiene climas, ¿no? Ahí está un diagrama, básicamente es que usted debe tener o pensar o entender que para asumir la universidad en general hay, digamos, 4 o 5 aspectos, ¿no? Uno, ya uno no piensa de manera aislada, piensa de manera sistémica. Es decir, ya no está hablando de cosas aisladas, sino está hablando de conjunto de cosas que interactúan entre sí, un sistema armónico. Debe tener un dominio personal, ¿sí? Ya no es lo mismo, ya un dominio individual, ya nadie está detrás de usted mirando, oiga, usted es libre, vaya, busque la verdad, hágale, trabaje, haga las tareas bien, etc. No, ya no, no, hay un dominio personal, digamos que casi que lo rige a uno en todos estos desarrollos, lo que uno hace acá. Hay unos modelos mentales, claro, hay cosas que vienen de la casa, hay cosas que vienen de la sociedad, hay cosas genéticas, hay una cantidad de factores que juegan en todo esto, que se traducen en modelos mentales. Claro, eso es posible que sea cambiable, modificable, pero no es el interés de la universidad. ¿Listo? A nosotros nos interesa es que sea, que esté en la disposición de venir acá a argumentar y a trabajar, a hacer y a aprender, por supuesto. ¿Bien? Y que actúe de manera inteligente, recuerde lo que estaba ahí. Bueno, entonces estamos en esta tensión hoy, después de hacer todo eso, en la inteligencia artificial, ¿qué tipo de formación tenemos que ofrecer? ¿Cierto? Bueno, pues reconocemos un mundo tecnológico, ¿bien? Pero que no es tan versátil. Bueno, es versátil y dominado por computadores, por procesos técnicos, tecnológicos, pero la interacción social humana, esa no la ha podido reemplazar con la misma versatilidad, ¿no? No hay distinciones entre las disciplinas, que es letras, que es ciencias, que es tecnología, no hay un todo y parece que hay una interconexión con todo, entre todo. Hay una diversidad de ocupaciones, de profesiones, pero de todo eso yo rescato que aquí se tienen que empezar a manejar 3 lenguajes de la civilización. Ya los había mencionado. Uno es el de las ciencias básicas, ¿cierto? Las matemáticas, el lenguaje de la ciencia. Entre más aproximaciones tenemos desde esa ciencia básica, como que uno tiene una aprehensión más culta de la realidad, eso pasa en todo ámbito. ¿Listo? El segundo es el lenguaje de las máquinas, o sea, tener algo del procesamiento computacional en la cabeza, del algoritmo, de poder proceder con eso. Y la tercera, pues los idiomas, usted puede comunicarse, por eso la inteligencia artificial es tan versátil, porque se puede comunicar en español, en inglés, en francés, en mandarín, etcétera. Y hay un código que nos permite hablar el mismo idioma sin tener la misma lengua de intermedia. ¿Listo? Y bueno, cuando tenemos todo eso, bueno, ¿cuál es el futuro? Más bien el presente. Entonces uno hace una línea de tiempo ahí rápida con lo que es la inteligencia artificial aprovechada para todos estos fines de los que estamos hablando, para eliminar esa tensión, ¿no? Entre los aprendizajes naturales y artificiales. Mire, el ChatGPT 3 se lanzó en el 2020, hace 5 años, ¿recuerdan? En medio de toda la atención. En el 22 ya va en 3.5, en el 23 ya está en la versión 4.
y Orión, que se lanzó en el 2024, miren, en diciembre apareció, dice 100 veces mejorada con respecto a la anterior, por arquitectura y eficiencia. Dicen que puede reemplazar interpretaciones que hacen los humanos, ¿cierto? Pueden inclusive universalizar enunciados, que no es fácil hacerlo, inclusive haciendo interacciones sociales. Bien, Sam Altman, que es el CEO del OpenAI, lo que decía con eso es que se ofrecían herramientas mediante voz para desarrollar imágenes, videos, etcétera, con muchos más modos que nunca, y que inclusive podía llegar a la capacidad de razonar tal cual lo hace un ser humano en estos momentos. Bueno, y después de hacer eso, hace un mes y medio, hace 2 meses, los chinos pusieron DeepSeek y rompieron todo el mercado de la inteligencia artificial, lo pusieron patas arriba. ¿Por qué? Porque hace eso y otras muchas cosas más. DeepSeek. Bueno, una vez hecho eso, pues no podemos abandonar. Recuerda que les decía que hasta en esta tensión que damos la espalda, convivimos, afirmamos, pues sencillamente tenemos que convivir con ella. O sea, no podemos eliminar de nuestras aulas ni que usted utilice la inteligencia artificial y ChatGPT, ni que el profesor lo utilice. Lo que no puede pasar es que el profesor ponga una tarea, dicen los chilenos, al borde de un clic y el estudiante, casi en línea, también haga su solución al borde de un clic, dicen los, ¿cierto? Al borde de un clic. Esa relación de cliquear es una relación impersonal. Bueno, ¿cómo evitar que la inteligencia, bueno, ahí dice Yuval Noah Harari, es un pensador israelí que habla de dioses y de hombres y dice que hay una gran franja de actividades inútiles que tienen que servir también para poderse automatizar y demás. Y que si logra automatizarse una actividad inútil, ahí sí nos acabó, ¿cierto? Ese es técnicamente lo contraproducente de la inteligencia artificial. Bueno, pues hay cosas que no se pueden hacer, mire, pero se hacen. Se generan fake news, hay transgresión a la ética, hay intromisión en los datos privados, ¿cierto? Nos hackean el WhatsApp, muchas cosas en la vida cotidiana que, por ejemplo, Yo Robot, en la película, los invito a verlos, dice que el mayor enemigo de la humanidad es la propia humanidad y para salvarla hay que esclavizar a los humanos para salvarlos de sí mismos. Ese es el paradigma que está ahí puesto, por eso le pongo la siguiente diapositiva. Este es un robot que estamos adquiriendo aquí en la universidad y en la facultad, estoy haciendo algún esfuerzo para ver si se adquiere. Ese humanoide que hay ahí hace todos los movimientos que puede desarrollar, inclusive alguien que danza, por ejemplo, camina perfectamente, hace cuclillas, etcétera, y tratamos, y vamos a traerlo es para que hagamos investigaciones a ver si esos modelos los podemos imitar o desarrollar o reorientar, por ejemplo. Bien, un robot, pero Isaac Asimov definió 3 leyes, la cuarta se puso para contrarrestar las 3 iniciales. La primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción dejar de que resulte dañado. Un robot debe obedecer las leyes dadas por los humanos, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia siempre que esta protección no entre en conflicto con las 2 reglas anteriores. Y la cuarta, un robot no puede atentar contra la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sea atacada. ¿Listo? Ya había citado a Vinch, a ver, no, pero él lo que dice es que cuando una inteligencia superior a la humana gobierne el progreso, este se acelerará de tal forma que podría llegar inclusive a crear inteligencias. Esa es la ficción que uno ve en las películas, ¿no? Que ve en las redes sociales y demás. La posibilidad de que alguien gobierne a otro, pero que este sea una máquina. Entonces el Yo Robot, ¿cómo se dice? ¿Qué otro está ahí? Bueno, Terminator o inclusive, no, desde Mary Shelley, el mejor ejemplo para mí es Frankenstein, porque después de que lo crea de pedazos humanos y le pone inteligencia y lo crea, él le dice, vuelvo y repito, tú me creaste, pero yo soy tu amo, por fuerza de la inacción, ¿no? Bueno, entonces ahí están las tensiones, mire, lo saco de los chilenos con los que hemos estado estudiando eso. Hay una balanza entre los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, allá, ¿cuáles son los beneficios? Se personaliza la educación, claro, inclusive
Usted actuando con las herramientas de inteligencia artificial puede, digamos, enriquecerse a sí mismo, casi que se personaliza la educación, ¿cierto? La otra es, se mejora la creatividad, claro, por supuesto, aumenta la productividad, por supuesto, se minimizan los tiempos y se facilita el acceso al conocimiento, pero hace rato, ¿ok? Bueno, pero ¿cuáles son los problemas? Mírelos ahí. Hablando de una dependencia excesiva de la tecnología. Ya no puede vivir sin preguntarle a ChatGPT ni siquiera cómo coger el Transmilenio. ¿Sí le ha sucedido? ¿Cómo hago para coger el... ¿Cuál? Dígame un número. Eso, el M81. Venga, ¿cómo saco el M81? ¿Cómo así? O sea, ¿tampoco no podemos hacer eso? ¿Hasta allá? Deterioro de la integridad. Sí, hay como un fraccionamiento de la realidad para algunos, ¿no? Entonces, no es íntegro, sino usted que compartimenta las cosas que hace durante el día. No hay cosas integradas, no como a la antigua. Claro que esto no es una romanticismo hacia la antigüedad, no. Al contrario, vamos a convivir con la tecnología porque tenemos que incorporarla, ¿no? Reducción de la humanidad, bueno, espérate un segundito ahí, las dos últimas, y pérdida de interacción, siempre he insistido en esa. Bueno, ahora sí, vamos allá. Pero mire esta investigación, yo dirijo una revista de la facultad en electrónica, y llegó, y mirando, evaluando, etcétera, llegó un artículo a una revista en Exarbi, lleva un mes y medio evaluándose, está en preprint todavía, o sea, no se ha terminado de publicar oficialmente. Se llama Your Brain, bueno, ahí está la traducción, tu cerebro en ChatGPT, acumulación de deuda cognitiva al usar un asistente de inteligencia artificial para redacción de ensayos. Claro, ¿qué es lo que dice el artículo? Lo hace allá una investigadora del Media Labs del MIT también, Cosmina. Muy interesante. Bueno, todos son muchachos de Media Lab, doctores trabajando en esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Dividieron un grupo de personas, ¿cierto? Buscando explorar las consecuencias neuronales y conductuales, es decir, cómo se comportaban los grupos de personas en tres, los dividieron en tres. Los que estaban los que están en presencia del LLM son modelos de lenguaje amplios, o sea, utilizar ChatGPT, un grupo que utilizaba ChatGPT, otro que utilizaba solamente un motor de búsqueda, digamos corriente, un Google, el que googlea, llamémoslo así, y otro que no utilizaba ninguna herramienta para hacer búsquedas. E hizo comparaciones entre los tres. Bueno, entraron, salieron, los reemplazaron, se hicieron estudios, y en algún tiempo le colocaron electrodos al grupo para sacar electroencefalogramas, o sea, lecturas de sus señales cerebrales, y mirar cuál tenía aprovechamiento mayor. Y adivine qué encontró, por lo menos parcialmente, la investigación. Lo que encontró la investigación fue que los que utilizaban el ChatGPT tenían buena memoria y tenían cierta velocidad de reacción, pero estaban seriamente, ni siquiera en algún momento podían citar su propio trabajo, no lo podían distinguir. ¿Por qué? Porque si le sueltan un tema, ChatGPT lo hace, puede hacerle 10 maneras diferentes de la misma forma y todas correctas y exactas. Entonces, hay una deuda cognitiva. Podría estar resintiéndose el cerebro de las personas que solamente actúan a través del ChatGPT. Bueno, esto es una exageración, pero es lo que está documentado en este paper. Sigamos. Ahí están los riesgos y las oportunidades. Bueno, ya no podemos ponerle a los estudiantes, por ejemplo, temas como estos. Dígame cuáles son las leyes, perdón, cuáles las normas de sostenibilidad ambiental durante los últimos 50 años en Europa, ¿cierto? Dígame un estudio comparado, ¿no? Eso lo hace ChatGPT en 5 segundos, milisegundos. Tiene una base de conocimiento, sabe cuáles son los autores, sabe la georreferenciación, entonces en un momento dado eso lo hace perfectamente y lo entrega. Pues esa tarea no se la podemos poner ahora en la universidad, ¿ya? O sea, el docente, nosotros estamos pensando que tenemos que estar reaccionando frente a todo lo que está sucediendo y por supuesto no le ponemos esa tarea, pero tampoco le evaluamos de la otra forma, del bulto, del volumen. ¿Ven? ¿Qué nos interesa? Pensamiento crítico, que interactúen, que argumenten, ¿no? Que hagan otra cosa después, mejor dicho,
lo que se hace con inteligencia artificial no es el punto de llegada, es el punto de partida a lo que se hace en la universidad. Bueno, muy bien, que lo que no hace la inteligencia artificial, pues no puede reemplazar al docente, ¿cierto? No puede garantizar aprendizajes, ¿por qué? Porque eso no es confiable. Es posible que le genere el ensayo y su contradicción exactamente bien, y usted no lo pueda distinguir. Entonces no es confiable, a no ser que usted tenga el control sobre todo, ¿no? ¿Listo? No garantiza aprendizaje si no usa criterio. Yo lo digo con Gadotti, que no tenga sentido lo que usted haga. Y no es una fuente 100% confiable, como ustedes pueden ver. Bueno, tengo una anécdota ahí que me la preguntaba un muchacho esta mañana, allá en El Porvenir, que estaba replicando esta misma charla. Y entonces, bueno, ¿qué pasó qué pasa con los ensayos que hace ChatGPT, que ustedes hacen, que no van a hacer con ChatGPT, ¿cierto? Creo. Cuando les pasen una herramienta antiplagio que nosotros utilizamos en edición, ¿cuál es? El Turnitin, una herramienta para detectar que usted no haya plagiado. Pues cuando uno le pasa el Turnitin a un ensayo hecho por ChatGPT, un paper que recibimos, le da el 0% de similaridad. Es decir, puede garantizarse que es completamente autoría suya, digamos, lo que hizo ChatGPT. Y nadie lo puede detectar, ni siquiera una herramienta de estas. Pues entonces eso nos cuida, o nos debe llamar a cuidar todo eso. Bueno, aquí menciono que el asunto está tan interesante en los 2025 en París, el panorama de la inteligencia artificial se revolcó con el tema del DeepSeek de los chinos, y una vez hecho eso, ¿qué pasó? Pues Europa, que no había reaccionado, reaccionó. Entonces llamó a una cumbre mundial, ahí estuvo el presidente de Colombia también haciendo unas disquisiciones al respecto con mucha atención, y efectivamente, pues eso lo hicieron en febrero de 2025, hace relativamente poco. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos que regular eso. Ya en Colombia salió una regulación para la inteligencia artificial, digamos, los comportamientos éticos y demás, qué se debe y qué no puede hacerse, qué no, qué es lo que es útil, qué es lo que transgrede las individualidades, etcétera. La libertad de la que hablábamos, todo eso está arreglado en este momento, ya hay hasta facultades de inteligencia artificial hechas. Sigamos. Bien. Bueno, y como epílogo, para terminar esta charla, el debate está abierto. ¿Sí? Somos capaces de sobrevivir a esta convivencia con seres máquinas más inteligentes y que escapan a las leyes de la biología que rigen nuestro devenir vital. ¿Seremos capaces de hacer eso? Y la invitación es, primero, nosotros no le vamos a evitar la inteligencia artificial. Esta es una charla que invita a utilizar la inteligencia artificial. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que acercarla, hacerla más funcional, porque aquí estamos en la universidad para enseñar desde lo superior para lo superior, o sea, en el top del asunto, pero eso implica que haya buenos ambientes de aprendizaje, que haya buenas personas, que usted se comporte bien, etcétera. No correctamente, políticamente correcto, nada de eso, no. Que se comporte bien en términos de la interacción, inclusive llevando la contraria, inclusive subvirtiendo el orden, etcétera. Todo eso es válido. ¿Ok? Bien, pero eso es parte de lo que es un buen aprendizaje y una buena persona, hacer mejores sociedades, ¿no? La información no puede liberarse de las restricciones biofísicas y un computador, pues por supuesto, no puede reemplazar el cerebro humano. ¿Bien? O no puede reemplazarlos ustedes. Ustedes siempre llevan el control de la situación, es lo más importante. Y bueno, entonces, si ese debate está abierto, ¿cómo se mira uno? Pues usted tiene que ponerse, como se puede poner en el lugar del otro, ¿recuerdan? César Delgado, para ponerse, digamos, siendo inteligente, entonces uno se pone ahí en esa escala. Bueno, yo soy una autoridad universitaria, sí, coordino un proyecto curricular, soy profesor de aula, también doy clase, no soy un líder educativo ni tecnológico, no soy vicerrector, soy docente, entonces, y allá están los estudiantes, miren, están los académicos, hay directores, etcétera. Uno se pone en el lugar del otro y actúa en consecuencia con estas cosas que hemos estado hablando hoy, ¿cierto? Sobre el buen uso y los buenos fines de la inteligencia artificial como un medio y no como un fin. Sigamos, bueno, aquí se identifican, esto ya es para la cosecha de los docentes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya no podemos poner esas tareas voluminosas, tenemos que hacer otras cosas, determinar otras tareas más transformadoras, diseñar evaluaciones, entonces ya no le puedo poner el mismo parcial de siempre, aunque se lo puedo poner y todos empezamos allá a llorar y a sufrir, pero eso es parte, nadie le prometió un jardín de rosas, ¿cierto? Vinimos para hacer eso, ¿ya? Pero las evaluaciones ya no pueden seguir siendo
las tradicionales, y hay que asegurar que esas evaluaciones no involucren simplemente lo que dicen los chilenos, ¿no? El borde del clic, copiar y pegar o imprimir, ¿listo? Copiar o compilar. Bueno, ahí está lo que dice Maorcir Gadotti, ¿no? Todo eso, lo más importante es que tenga un sentido, para que asegurar que se utilice de manera significativa, que se articule con lo que yo vengo haciendo, con mi propio pensamiento, con lo que me ha indicado la sociedad, pero lo que me han indicado mis disciplinas, mis profesores, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? La atención. ¿Cuál es la atención? El aprendizaje, aprender bien. ¿Listo? Eso era, bueno, ahí está, sigo esa no voy a hacerlo. Ahí hay varios, quiero abrir de pronto el primero, hay algunos ejemplos que se han hecho acá, vamos a abrir esta, miren. Este es un proyecto interesante. Vamos a ver si lo logramos abrir, vamos a ver. Si logramos abrir. Este fue una experiencia multinacional de inteligencia artificial donde, vamos a copiarle en el navegador a ver qué tal. Eso. Y le dieron un motor, reglas, bases, etcétera, a un programa de inteligencia artificial para crear una obra como lo hubiera creado Johann Sebastian Bach. Bajemos, mire esta sonata que hace. Bueno, ustedes son de Def Leppard, pero esta es una sonata. Lo hubiera hecho Johann Sebastian Bach. Es indistinguible. Para el que conozca, seguramente lo va a entender. Haremos ese ahí, ¿listo? Otro más interesante todavía, en otro link que está ya en la presentación. Bueno, no, ese no. Es más o menos la misma idea. El segundo ese. Ya, listo. Le dieron un entrenamiento a un programa de inteligencia artificial para reemplazar a Rembrandt, que desapareció, ustedes saben, el gran pintor, el gran artista de Europa, para que creara un cuadro hoy, 400 siglos después, cuatro siglos después. Ahí está. Creó una pintura como si lo hubiera pintado él hoy. El año pasado fue eso. En el otro link, aquí está en el otro link está la descripción, pueden buscarla, yo voy a dejar la presentación para que la vean seguramente. Ahí la ponemos, ahí está lo que hace, cómo se entrenó, qué se hizo para llegar a ese producto que era hacer una pintura tal cual lo hubiera podido hacer Rembrandt en esa época. Bueno, no sé, ya no se pudo hacer, ¿no? No, el del primero, el segundo, el tercero, no, esa es la pintura que se logró, ese de ahí. Ahí está, para que vean que es un proceso largo con mucho dinero en medio. Mire, se llama The Next Rembrandt. One of Rembrandt's great achievements was to dirigió portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many ways for all como si time. hubiera sido ambientado en su época. ¿Listo? Después de 4 siglos, Rembrandt Van Rijn se hace a través de la inteligencia artificial una nueva forma para crear una pintura desde la inteligencia artificial. ¿Listo? El video es un poco largo, o sea, para que vieran que ahí se metió mucho trabajo, la Microsoft inclusive, etcétera, y llegó a esa pintura que estaba por ahí. Y miremos el YouTube siguiente, ese de ahí, el YouTube. Bueno, antes de llegar a la última, que es donde están todas las herramientas actuales de la inteligencia artificial. Bueno, miren, actualmente ya se puede lograr construir tu propio chatbot a la medida. Es que yo quiero hacer alimento estas preguntas, ¿cierto? Tengo un sistema, tengo drops, no requiero programación, todo lo puedo hacer arrastrando herramientas. Ahí está Wise CX. Y puede hacer su propio chatbot para algunas cosas específicas. Y la última, que es lo que quiero que muestren, ahí se encuentran, en ese link está el ChatGPT 5, está el DeepSeek Air1, o sea, todas las versiones, está el Gemini 2.5 Pro, todas las herramientas donde se realizan videos, modelos, se crea música,
etcétera. Mira, ahí están los agentes avanzados para hacer búsquedas profundas, todas las herramientas interesantes, pues eso está ahí para el servicio de ustedes. Ahora, escojamos cuál puede ser la forma para qué. Para utilizarlas, para elevar la creatividad, mejorar los ambientes, interactuar bien y que no se vuelva un fin sin un medio para lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en la universidad. ¿Listo? Bueno, aquí unas cosas cortas que yo he hecho. Bueno, hemos hecho algún aprendizaje. Ese me animó el generar un modelo para indicadores de transparencia, ¿cierto? Contra la corrupción. Es algo casi imposible en este país, pero ahí estamos. Se hizo algo, hay un paper que salió de eso. Detección de enfermedades cardiovasculares utilizando modelos modelos de Markov, cosas de estadística. Allá con un compañero de ustedes aquí de matemáticas se graduó de supergrado con esto y le dirigí la maestría para que, por ejemplo, donde trabajaba, que era Black & Decker, fueran más eficientes con los reportes y se incrementaran las ventas en Latinoamérica. Era lo que quería el muchacho y efectivamente la cosa se logró con que, pues a través de manejo de gran cantidad de datos que sacaba Black & Decker. Bueno, esto es entre otras cosas lo que estamos haciendo. Ahorita estamos en el tema de corrupción y transparente, sacar modelos pues para eliminar malos comportamientos. Gracias. Ahí hay me está mostrando allí el código QR para la asistencia, por favor, el código QR. Ahí está. No, pero no es ese. No, quítelo, que ese no era. Ese era viejo. Ese era el de esta mañana. Ahí hay uno que está mostrando allá el compañero. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchas gracias. Eso, si hay alguna pregunta, pues estamos acá. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere preguntarle algo al profe en este momento?